En el caso de dudas, obviamente pueden abrir sus micrófonos o bien escribirle a través del chat. ¿De acuerdo? Entonces les doy la bienvenida a la última clase de química de los materiales, donde terminaremos de ver el tema de los semiconductores. Y nosotros nos habíamos quedado en el nivel de Fermi. ¿Ok? Entonces voy a partir retomando un poco esa idea. Como dijimos, cuando nosotros tenemos un semiconductor, ¿ok? Indudablemente, acorde a la teoría de orbitales moleculares, nosotros vamos a tener una banda de valencia que está separada de una banda de conducción a través de una diferencia de energía que llamamos banda prohibida o G, ¿de acuerdo? Y dentro de esta banda prohibida no existen niveles de energía propios del material. Por eso se llama prohibida, porque no hay niveles de energía. Pero tenemos que adicionar el concepto del nivel de Fermi, que es un nivel energético imaginario, no existe como tal, que se ubica justamente en medio de esta banda prohibida. Y es eso lo que desea o intenta demostrar este gráfico de acá. Entonces, el nivel de Fermi, en realidad, más que un nivel energético, a pesar que se llama nivel de Fermi, y eso hace pensar de que es un nivel energético, en realidad es una probabilidad, ¿de acuerdo? Donde tenemos una probabilidad igual a 1, o el 100%, cuando nos encontramos en el borde de la banda de valencia, ¿ok? Luego, si nosotros aportamos energía térmica o bien lumínica a través de una radiación HNU, ese electrón va a tener una cierta energía para pasar hacia la banda de conducción. ¿Ok? Pero si ese electrón tiene o alcanza el nivel de Fermi, ese electrón será transferido hacia la banda de conducción. Y indudablemente esa energía térmica, junto con la energía lumínica, ambas aportarán a lograr esta transferencia del electrón desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. Y es eso justamente lo que intenta mostrar cuando se comparan los 300 grados Kelvin con los 500 grados Kelvin y respecto a 0 Kelvin, es decir, en el cero absoluto. ¿Ok? Profe, disculpe. Sí, hay una compañera que dice que usted no la ha aceptado. Pero yo no aceptaba a nadie, yo lo dejé abierto. Es que Tania dice que no la deja entrar. No, de hecho no me ha mandado ninguna notificación de admitir a ninguno, con ninguno de ustedes. Bueno, No, dice que ahora sí. Creo que fue el correo, no sé, tuve que cambiar de correo, pero ahora puedo. Ya. Sí, o sea, como yo lo mandé a través del aula, tiene que estar con el correo de la PUCD, me imagino. Me imagino. Pero, ¿la alumna pudo entrar o no? Sí, ya estoy aquí. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto al nivel de Fermi? No, profe. Ok. Entonces, cuando hablamos de luz, ya hemos mencionado, tenemos la banda de valencia, tenemos la banda de conducción, y si bien es cierto, puede existir un aporte térmico, es decir, una transferencia de electrón ayudada por la temperatura, indudablemente, como tenemos una gran familia de materiales semiconductores, en muchos de ellos, entre más grande sea el valor de G, esa energía térmica no es suficiente para generar la transferencia del electrón
desde la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el mayor responsable de lograr esta transferencia? Porque indudablemente esta transferencia entre la banda de valencia y la banda de conducción, hacia la banda de conducción, significa que el material debe estar absorbiendo energía. Alguien le da esa energía al electrón para pasar a la banda de conducción. Y el responsable principal justamente es la radiación electromagnética. ¿De acuerdo? Nuevamente yo la represento con una H. Sin embargo, para que un material pueda tomar esa luz y finalmente absorberla y luego poder transferirla hacia el electrón para que éste pueda pasar a la banda de conducción, tenemos que tener una cierta noción también de los procesos que se pueden dar cuando luz incide sobre un material semiconductor. Y esa es la idea de esta tabla. Aquí estamos comparando lo que es la absorción, la transmisión, la reflexión y la refracción, que son como procesos distintos. De estos, indudablemente, la que nos ayuda a la transferencia de electrón es la absorción. ¿Ok? Entonces, vemos que cuando el haz de luz incide sobre el material, parte de esta luz indudablemente será absorbida. Dependiendo del espesor de nuestro material, puede ser que esta luz no solamente incida, sino que también penetre por el material y cierta parte de ella es transmitida. ¿De acuerdo? Finalmente, también habrá una cierta cantidad de radiación electromagnética que es reflejada. Entonces, si tomamos en consideración todos estos fenómenos, la primera conclusión que tenemos que sacar es que no porque sobre un material semiconductor llegue un paquete de longitudes de onda, cada una con una energía bien definida, ¿de acuerdo? Recuerden que la energía del fotón es igual a hc partido por lambda. Para cada longitud de onda habrá una energía asociada. Pero todo ese paquete de longitudes de onda que corresponde, por ejemplo, a la luz visible, ¿es tomada por el material? No. Parte es absorbida, parte es transmitida y parte es reflejada. Entonces, siempre tenemos que pensar que si hablamos del 100% de longitudes de onda que están involucradas, por ejemplo, en el rango UV visible, no todas ellas van a ser aprovechadas finalmente para lograr esta transición de electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Ok? ¿Queda clara la idea? Sí. Entonces, si uno quiere ponerlo en términos de porcentaje, el porcentaje de absorción siempre será menor al 100% de las energías de los fotones incidentes. ¿Ya? No es 100%. Por eso, cuando hablemos, por ejemplo, de una celda solar, las celdas solares se caracterizan por un porcentaje de rendimiento de conversión, luz a electricidad. Y ese porcentaje de conversión, luz en electricidad, en términos teóricos máximos, debería bordear a lo más entre el 55 al 60%. Nunca será el 100% por todos estos fenómenos que es el reflejo y la transmisión. Aunque la transmisión depende mucho del espesor. ¿Ok? Y cuando hablamos de procesos de absorción de luz, ya sabemos que existe una cierta cantidad que es reflejada, otra cierta cantidad que es transmitida, ¿de acuerdo?
Pero ahora nos vamos a concentrar en la que efectivamente es absorbida. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esa energía es absorbida? Sí, por un lado, logra la transferencia del electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción, pero ¿para cuándo? Para todas aquellas longitudes de onda, para todas las longitudes de onda, cuya energía sea mayor a G. Si la energía de la longitud de onda es menor al ancho de banda prohibida, el semiconductor podrá tomarla, transmitirla, reflejarla, pero ciertamente no la va a absorber. ¿Ok? Entonces, aquí, dígame. ¿Puedes repetir lo que dijo? Si la energía, no sé, me perdí. Como de que no lo va a poder absorber. No. Claro, mira, pasa lo siguiente. Este es como el monito clásico. Creo que en todas las diapositivas lo he tenido que dibujar. Yo tengo banda de valencia, banda de conducción. Entre medio está el bandgap, ¿sí? Pero este bandgap se mide en electronvoltios. Es decir, yo aquí perfectamente podría asociar un eje de energía. ¿De acuerdo? Energía absoluta. Entonces, para que un electrón pueda ser transferido desde la banda de valencia hacia la banda de conducción, ¿cuál es la cantidad de energía que se requiere? Esta cantidad de energía. ¿De acuerdo? Por tanto, si la energía del fotón es mayor a la energía de la banda prohibida, la transferencia del electrón es posible. Aquí existirá transferencia del electrón desde la banda valencia a la banda de conducción. Pero si la energía del fotón es menor que el valor de G, no existe la transferencia de electrón entre la banda de valencia y la banda de conducción. Yo acá lo he escrito en términos de energía, pero recordemos que la energía del fotón depende de la longitud de onda. Como son inversos, eso quiere decir de que ciertamente longitudes de onda de menor valor involucrarán energías de fotón más grandes y por tanto con mayor probabilidad de cumplir el hecho de que la energía involucrada sea mayor finalmente al G para lograr la transferencia. ¿Queda ahora un poco más claro? Sí, profe, me quedó súper claro. Gracias. Ya. Pero resulta que hemos dicho que en los materiales semiconductores hay intrínsecos e extrínsecos. Ya. Unos son así, porque Dios lo hizo así, son los defectos estructurales, los que lo hacen ser o tener esta característica semiconductora. También tenemos los extrínsecos, que son los obtenidos después de un dopaje. O sea, yo meto un comillas, contaminante, o en realidad agente dopante, que me va a provocar, me va a aumentar normalmente estos defectos, por tanto el loco pasa a ser más bien conductor. Pero hay otra característica. ¿Se acuerdan que en la última clase dijimos, mira, ¿sabéis qué? Cuando hablamos de un diagrama energía versus un vector K, y tenemos que como un electrocardiograma que corresponde a la banda de valencia, y por otro lado, otro electrocardiograma que corresponde a la banda de conducción, y que dijimos que finalmente esta separación del medio era eje. ¿Se acuerdan que lo vimos la última clase? Sí. Ya.
Y ese eje, esa diferencia de energía es la que nosotros estamos tomando como, obviamente, el valor de banda prohibida. Sin embargo, hay dos posibilidades. Este dibujo corresponde a esta condición, que son semiconductores de transición directa. Son semiconductores de transición directa. ¿Qué cosa es una transición directa? Bueno, cuando efectivamente el borde de la banda de valencia está perfectamente alineado con el borde de la banda de conducción. ¿De acuerdo? Se ven que ambas parábolas, que corresponderían a este piquito que está acá abajo, en la figurita de acá abajo, en el electrocardiograma, están perfectamente alineados. Eso quiere decir que finalmente, si mi semiconductor absorbe esta cantidad de energía correspondiente al valor de G, el electrón será transferido desde el borde de la banda de valencia al borde de la banda de conducción. ¿De acuerdo? Ese es un caso. Sin embargo, también tenemos aquellos semiconductores de transición indirecta. ¿Cuáles son los semiconductores de transición indirecta? Cuando el borde de la banda de conducción y de valencia no están alineados. ¿Ok? Entonces, si esta diferencia de energía me corresponde al eje y el material absorbe esa cantidad de energía, el electrón va a llegar acá. ¿De acuerdo? No tiene dónde llegar en el fondo. Entonces, para que logre llegar desde este punto hasta el borde de la banda de conducción, requiere un extra. Y ese extra, ese movimiento, ese desplazamiento, si ustedes quieren, lateral, está dado por el fonón. Por el fonón, que es quien permite que este electrón que se encontraba en esta posición pueda pasar al borde de la banda de conducción. Ahora, ¿qué cosa es el fonón? El fonón es la vibración de la red cristalina. La red cristalina de un sólido vibra y esa energía vibratoria es la que le entrega el desplazamiento lateral al electrón para que se alinee entre el borde de banda de valencia, que recuerden que corresponde al LUMO, y puede alcanzar finalmente el borde de la banda de conducción, al cual hemos dicho que se llama HOMO. ¿De acuerdo? Lo importante de acá, muchachos, es que hay dos tipos de semiconductores, los directos e indirectos. En uno, el LUMO con el LUMO están perfectamente alineados, en el indirecto, el LUMO con el LUMO están desfasados. ¿De acuerdo? Y ¿cuáles son las consecuencias de eso? Por ejemplo, CDT, telururo de cadmio, es un semiconductor de transición directa. Si mal no recuerdo, el eje de CDTE vale 2,1 electronvoltios. Eso significa que para toda energía
del fotón mayor o igual a 2,1 electronvoltios, voy a producir la transición inmediata del electrón desde la banda valencia a la banda conducción. Sin embargo, como consecuencia, si yo tengo un sustrato, no importa cuál, y sobre él tengo una capa de teluro de cadmio, el espesor de esta capa debe ser entre 100 a 300 nanómetros para absorber el 90% de la luz incidente. ¿De acuerdo? Es decir, necesito poca cantidad de semiconductor. ¿Ya? Recordemos que el CDTE, finalmente fue cuestionado no porque fuera mal semiconductor, es porque tenía cadmio y habían problemas medioambientales. En cambio, silicio, que ya dijimos que es un semiconductor natural, es un semiconductor de transición indirecta. ¿Ok? El eje de silicio es mucho más chico que el de CDTE, 1,1 electronvoltios. Por tanto, para toda energía del fotón mayor o igual a 1,1 electronvoltios, el silicio va a absorber. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, uno también podría llegar a la conclusión que la longitud de onda incidente sobre silicio para lograr la transición es mucho mayor o menos energética, por tanto, que la longitud de onda que tiene que incidir sobre CDTE para lograr la transición. ¿Cuál es el problema? Mismo ejemplo. Tengo un sustrato, tengo una capa de silicio, NOP da exactamente lo mismo, pero el espesor de esta capa tiene que ser del orden de 1,2 a 3,0 micrómetros. Entonces yo le hago la consulta, chiquillos. Si yo comparase una celda solar o un semiconductor a base de teluro de cadmio respecto a otro a base de silicio, ¿dónde gasto más material? Permiso, voy a cerrar la ventana, que pasen los camioncitos y me meten bulla. Muchachos, ¿dónde creen que se gasta más material? Perdón, y esto para también alcanzar... El silicio. Justamente, la absorción del 90% de la luz incidente. ¿Y por qué esta consecuencia? Porque como es de transición indirecta, no basta solamente la absorción de la luz. Entre más material de silicio tenga, más cristal voy a tener, más vibración de fonón, y va a favorecer la transición desde esta posición hacia el borde de la banda LUM. Esa es una consecuencia de ¿cuánto se llama? De trabajar con materiales indirectos, ¿ya? De hecho, la primera tecnología, la primera generación de celdas solares, para quien no lo sepa, son todas a base de silicio. Pero finalmente eran caras porque el proceso de obtención de silicio puro es poco económico, porque hay que fundir arena, básicamente eso. Entonces las celdas solares eran muy caras. Y eso impulsó a pasar a una segunda generación
de celdas solares que fueron llamadas de capa fina, donde estaba el telururo de cadmio, el sulfuro de cadmio, el óxido de zinc, el sulfuro de zinc, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Eran más baratas porque se ocupaba menos material. Y los procesos de síntesis de esos semiconductores de capa fina era bastante más económico que el de silicio. Entonces, por un lado, ya cuando salieron todos los problemas medioambientales por la eventual contaminación con metales pesados por el cadmio, junto con el ingreso o la apertura de China al mercado, hicieron por un lado que se cuestionara o no se empleara las tecnologías de capa fina, y por otro lado, el valor de la celda base silicio, ¡pum!, cayó significativamente. Entonces, por eso hoy en día seguimos trabajando con celdas a base de silicio, a pesar que no es el mejor material, a pesar que igual estamos gastando harto silicio. ¿Ok? Entonces, sin embargo, se siguen las investigaciones, se siguen buscando nuevos materiales, y la idea sería encontrar un material de capa fina, directo, ciertamente, y ojalá no contaminante. Y ahí es donde yo me estoy moviendo como investigador, ahí. Porque hay un nuevo candidato que es el CZTS. Es cobre, zinc, estaño, azufre 2. Todos inocuos, todos abundantes, ninguno es caro, y es un semiconductor de transición directa que uno lo puede ocupar en capa fina. Pero allá van los tiros hoy en día. Ya. Ahora. Nuevamente el monito. ¿Qué color tengo? Azul, ya. Tengo banda de valencia. Yo diría como un timbrecito con este mono. Banda de conducción. Ya hemos dicho que cuando una radiación cuya energía del fotón es mayor que el Eg, yo voy a lograr hacer la transición del electrón desde la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Ok? Perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando la energía del fotón es muy superior? Es decir, el cuestionamiento es, ¿qué pasa cuando la energía del fotón no es solo mayor, sino que es mucho mayor que el Eg? ¿Qué pasa? Igual se empleará para la transición del electrón de la banda valencia y la banda conducción y formando el hueco. Y es eso lo que quiero explicar con la figura que está acá abajo. Tenemos abajo la energía de la banda de valencia y arriba la energía de la banda de conducción. ¿Ya? Entonces el primer proceso, el 1, me está diciendo, mira, ¿sabes qué? La energía radiante, el HNU que está incidiendo sobre el material, tiene una energía suficiente para hacer la transferencia del electrón desde la banda valencia, dejando un hueco, hasta el borde de la banda de conducción. ¿Sí? El 1A es para toda energía del fotón mayor que el Eg. Acá es la energía del fotón igual al Eg. Acá, al lado, el 1A es cuando la energía del fotón es mayor que el Eg. Entonces, el
electrón, cuando es transferido, pasa, pero no se queda en el borde, perdón, no se queda en el borde de la banda de conducción, sino que penetra la banda de conducción, llega hasta acá. Sin embargo, este, digamos, pequeño exceso de energía, en lo que va entre los niveles más internos y el borde de la banda, luego se pierde hasta que el electrón llega al borde de banda de conducción. Esta pérdida de energía se hace por termalización, es decir, se pierde como calor. ¿Ok? ¿Sí? Y así hay varias posibilidades. ¿Qué pasa en el caso 2? Un electrón, pero ya no del mismo material, sino de algo que se llama un nivel dador, como esta es la banda prohibida. ¿Puede existir niveles de energía entre medio? Sí, pero no del material. Puede ser un nivel de energía aportado por un tercero, por ejemplo, un agente dopante. ¿De acuerdo? En ese caso, se va a generar un hueco, ¿de acuerdo? Se va a transferir un electrón, ¿de acuerdo? Pero este hueco ya no está al mismo nivel de los otros. ¿Ok? Y muchas veces lo que ocurre es que este electrón se vuelve a unir a su hueco a través de un proceso de recombinación. ¿Ok? El número 4 es cuando sobre un material está llegando mucha energía y el electrón del borde de banda penetra hacia niveles más internos y luego también ese exceso de energía se pierde por termalización. Y el último caso, el 3, que aquí no sé por qué no está en realidad en orden ascendente el número, no tengo ni idea, es cuando un electrón del material, estando en la banda de valencia, absorbe energía, pero llega a un nivel de energía que no corresponde a la banda de conducción del material. ¿Ya? Ese tipo de casos se conoce como la energía del excitón. ¿Ya? No confundir excitón con fonón, aunque puedan sonar un poco parecidos. ¿Ok? Ciertamente, este electrón que llega al nivel de energía del excitón no sirve para la conversión luz-electricidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son efectivamente los electrones que me van a producir una corriente eléctrica? Aquellos que se dan exclusivamente a través del proceso 1. Cualquier otro proceso, en realidad, ¿logra la excitación del electrón? Sí, pero no me va a aportar al porcentaje de conversión luz-electricidad. Solamente el caso 1. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo sé que hay harta materia. ¿Alguna duda, muchachos? No. Bueno. Ok, entonces, aquí aparece acá abajo, pero les recomiendo que vean el video de cómo funciona una celda solar. ¿Ya? Una celda solar en general
corresponde a una homojuntura o bien a una heterojuntura. En ambos casos, NP. Una homojuntura, obviamente, nos está indicando que es el mismo material, es decir, como ocurre en la celda de silicio. Silicio N en contacto con silicio P. Y una heterojuntura es cuando yo junto dos materiales distintos. Por ejemplo, CDTE, N, con, qué sé yo, ZNS, P. ¿De acuerdo? Esas son las denominaciones de las células solares, como homojuntura o heterojuntura. Entonces, claramente, para poder lograr la conversión luz en electricidad, esa conversión no se da solo por el hecho de tener un semiconductor. Tengo que tener dos semiconductores acoplados y obviamente de tipo de conducción distinta. Uno N, el otro es P. Y es eso lo que quiere mostrar esta figura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los fotones inciden sobre el material, nótese el espesor de la capa N respecto al espesor de la capa P. La capa P es la que forma los portadores de carga. ¿El N también? Sí, pero en menor proporción. Lo que nos interesa es que el N sea delgadito. ¿Por qué? Porque la luz solar tiene que llegar al N, si uno lo quiere ver así. Tengo un sustrato, tengo un N, tengo un P. La luz solar tiene que llegar sobre el N, ser transmitido a través del N para poder llegar al P. Si ambos procesos se producen, incide y atraviesa la capa N, por eso el espesor delgadito, tanto en N como en P se van a generar pares electrón-hueco. Electrón-hueco. Claramente, como el P es más grande, es más grueso, la cantidad, el número de electrones huecos que provienen del P será mayor que el número de par electrón hueco proveniente del N. ¿Ok? Es como evidente. Sin embargo, en una celda, los huecos y los electrones viajan en sentido contrario. Fíjense que acá los electrones tienden a ir hacia... No, voy a cambiar. Aquí dice. Tienden a cambiar, viajar hacia la superficie, donde son recolectados y me dan origen al polo negativo, mientras que los huecos viajan en sentido contrario hacia el colector de carga para dar el conector positivo. ¿Ya? Esto es una visión, ojo, y por favor préstame atención, física. Es decir, estoy viendo cómo se mueven las cargas. Los electrones se mueven hacia un lado y los huecos se mueven en el lado aparte o en dirección contraria. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando nosotros vimos o dijimos que, ok, yo tengo una banda de conducción de valencia, si genera un par electrón hueco a través de G, y la separación de carga, y esto es por electromagnetismo, implica además la generación de un delta de voltaje, ese campo eléctrico que se genera logra que el electrón se vaya en un lado y el hueco se vaya en sentido contrario. ¿Ok? Y lo importante de acá, otra vez me equivoqué. Lo importante de acá es que cada vez que exista una diferencia de potencial
producto que una juntura NP es iluminada, siempre se va a producir esta diferencia potencial y siempre esta diferencia potencial va a inducir a que tanto electrones como huecos se muevan en direcciones opuestas. Pero esta, la imagen que estoy mostrando acá, es la visión física, viendo cómo las cargas se mueven a lo largo del material, hacia dos polos distintos, uno positivo y otro negativo. Sin embargo, si ahora lo quiero ver desde el punto de vista energético, nótese que tengo dos semiconductores, uno N y otro P. Cuando los pongo en contacto, se tiene que alcanzar la condición de equilibrio. Y esa condición de, Y esa condición de equilibrio viene dada cuando se igualan los niveles de Fermi. Entonces, si me están viendo atrás de sus cámaras, ¿de acuerdo? Yo tengo valencia, conducción, de dos materiales distintos. Obviamente, cuando se ponen en contacto, el equilibrio se alcanza cuando el nivel de Fermi de uno se alinea con el otro. Eso significa que las bandas que estaban más arriba se curvan hacia abajo, mientras que las de abajo se curvan hacia arriba. Y eso es lo que da origen a esto. Acá tenemos el solapamiento de las bandas de valencia y acá tenemos el solapamiento de las bandas de conducción en estado de equilibrio. Lo que demuestra el GIF, en el fondo, es que cuando la luz incide, el electrón es transferido desde la banda de conducción, perdón, desde la banda de valencia hacia la banda de conducción, y fíjense cómo estos se mueven en sentido contrario. ¿Por qué? Porque entre banda de valencia y conducción, al generarse el par electrón hueco, esto implica que se establece una diferencia de potencial que induce a que el electrón que ahora están en la banda de conducción se mueva en dirección contraria al hueco que está en la banda de valencia. Por tanto, acá se me va a definir el polo negativo. Pucha, que estoy tonteando. Acá se me va a definir el polo negativo y acá se me va a definir el polo positivo. Esta es la visión energética. La anterior es la versión física. Ambas apuntan a lo mismo. Una vez generado los pares electrón hueco producto de la absorción de radiación, electrón y hueco se van a mover en sentido contrario producto del campo eléctrico que ellos definen. Es justamente ese delta V el que uno ocupa para hacer funcionar un motor eléctrico. Por ejemplo, cuando lo conecto a una celda solar. Ahora, cuando hablamos de celdas solares, hemos dicho de que estas tienen como misión transformar la luz en electricidad, ¿cierto? Y que para ello uno puede definir un porcentaje de conversión, ¿ok? ¿Pero de qué depende el porcentaje de conversión? Depende de varias cosas, como por ejemplo, la potencia de la luz incidente. Consulta, ¿dónde pondrían ustedes un panel solar? ¿En el norte de Chile o en el sur de Chile? Norte. ¿Por qué? Porque ustedes asocian inmediatamente que en la zona norte de Chile hay más sol, ¿sí? Y que en la zona sur, por el hecho de que está más cercano al polo norte, está más nublado, finalmente el panel no va a funcionar. No, porque está más nublado. Ya, pero ojo, Cristóbal, cuidado. ¿El panel no va a funcionar o el panel funciona,
pero el porcentaje de conversión, es decir, la energía eléctrica obtenida es menor. Sí, eso. Justamente, la energía eléctrica obtenida es menor que el mismo panel solar puesto en el norte de Chile, ¿ya? Y es eso justamente lo que les quiero mostrar con la primera figura, ¿de acuerdo? ¿Qué me está diciendo esto? Mira, el primer parámetro para establecer si una celda solar es buena o mala se llama FF, Fixed Factor. En español, factor de forma, que como verán tiene una ecuación bastante simple, que es el BMP por IMP partido por VOC por ISC. ¿Qué chunga es? Ok, yo puedo caracterizar una celda solar a través de lo que se llama una curva corriente-voltaje. Entonces, esta, que es la general, me dice qué punto corresponde a ISC, qué punto corresponde a VOC, y la multiplicación de ambas, es decir, el punto de inflexión de esta curva, se conoce como el punto de potencia máxima. ¿Ah? Por eso, PMP. ¿De acuerdo? Entonces, en el punto de potencia máxima se me va a establecer una corriente de punto MP y un voltaje de punto MP. Si yo analizo la ecuación, en el numerador está BMP por IMP, es decir, el área bajo la curva. ¿Ok? ¿Cuándo yo puedo obtener un factor de forma igual a 1? Muchachos. Cuando ambas multiplicaciones son iguales. Cuando el numerador y el denominador son iguales. ¿De acuerdo? Por eso digo, el BMP por IMP es igual al VOC por eso. Justamente. Entonces yo podría dibujarlo así, mira. Este es mi punto MP. Tengo el área bajo la curva, que corresponde a la multiplicación de IMP por BMP, ¿cierto? Pero la curva no era así. ¿Eh? Hay curvas que son, por ejemplo, así, o curvas que son así. ¿Qué me implican? Ojo, ¿qué me implican estas regiones? Porque la idea, si se están dando cuenta, es que la curva sea lo más cuadrada posible. Entonces, ¿por qué no es cuadrada? Ah, no es cuadrada porque existen estas zonas y estas zonas. Esas zonas son zonas que están produciendo par electrón hueco, pero que en el fondo no me están aportando la generación de potencia. ¿Ok? Entonces, el fixed factor, un fixed factor, entre más cercano a 1, significa que mi curva ID es más cercana al cuadrado ideal. ¿De acuerdo? Y que por tanto, estas zonas que no aportan a la generación de electricidad, pero sí a la generación de par electrón hueco, son mínimas. Y por tanto, en el fondo me estaría diciendo que toda la energía recibida forma par electrones huecos que sí me están dando lugar
a la conversión de energía eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Voy a suponer que no. Entonces, fíjate que en la curva de arriba, todas las curvas son exactamente iguales. ¿Pero qué voy cambiando? ¿Qué cosa voy aumentando? La potencia. La potencia de la luz incidente, medida en watt por metro cuadrado. Y veo que la potencia máxima no aumenta en forma lineal, aumenta de manera casi exponencial. Entonces, ¿dónde pondrías tú un panel solar? Con un buen Fick Factor, obviamente en el norte de Chile, porque ahí tengo mayor potencia incidente. Una consulta, ¿qué entienden ustedes por potencia? Lo que yo tenía entendido era que la potencia se diferenciaba de la energía, que la potencia era la cantidad de paquetes que recibía por una cantidad de tiempo. Efectivamente, efectivamente. Yo puedo recibir un fotón de una determinada longitud de onda y por tanto de una determinada energía. Pero es distinto recibir uno de esas características que recibir 10 elevado a la 5 de ese mismo fotón, de esa misma longitud de onda, de esa misma energía. Por eso la potencia, en el fondo, es ampere por voltio, que me define la unidad de watt. ¿Ok? Entonces, para poder determinar finalmente el porcentaje de conversión, uno debe considerar la irradianza. A es el área, G es la irradianza. ¿Y qué cosa es la irradianza? En el fondo, la potencia que está recibiendo mi panel solar. El resto de los factores, Fick Factor ya se obtiene, VOC está, ISC también está. ¿De acuerdo? Entonces es relativamente fácil poder calcular el porcentaje de conversión de una determinada celda solar en electricidad. ¿Ok? Eso sí, esto se los pongo por lo siguiente, y con esto vamos a terminar, porque con esto terminamos la eficiencia de una celda solar. Nótese lo que me entrega. Me entrega un espectro electromagnético, pero tenemos longitudes de onda muy pequeñas, baja longitud de onda, por tanto alta energía, que corresponde al ultravioleta, que va por más o menos entre los 400 y los 300 nanómetros. Perdón, ahí sí. Tenemos el espectro visible, que ustedes ya ese lo conocen, que va más o menos entre los 400 hasta los 700 nanómetros. ¿Ok? Eso como Twitch. A ver. Eso como límite. ¿Sí? Más o menos entre los 400 hasta los... Me voy el lápiz. 700 nanómetros. Y luego tenemos el infrarrojo, que va entre los 700 y hasta los 1000 más o menos nanómetros. Pero fíjense abajo. ¿Qué me está entregando esta figura? Esto es potencia. No es energía. La energía está en la escala en función de los nanómetros. Si nos regimos solamente a la región visible,
solamente ahí, fíjese, con nubes, la cantidad de potencia que yo recibo es baja. A nivel solar, o sea, perdón, a nivel del mar, ya, ok, esto varía, esto no es un continuo, pero es menor. Y extraterrestre, esto es lo que yo recibiría como potencia si estoy fuera de la atmósfera. En la región del infrarrojo, ¿por qué? ¿Por qué aparece este electrocardiograma, digo yo, con varias bandas que han desaparecido? Estos son por los gases atmosféricos que cuando reciben la energía del Sol absorben. Absorben energía. Por eso en el infrarrojo faltan líneas. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo dónde se ubique el eje de cada semiconductor de una celda, uno puede tener una idea de cuál es la energía que necesita absorber o que va a absorber. Y dependiendo si está nublado, con vegetación, o estoy a nivel del mar, o estoy en el espacio exterior, es cuánto va a producir, por tanto, porque finalmente lo que me está cambiando entre todas las condiciones, con vegetación, con nubes, a nivel del mar o en el espacio, lo que me va cambiando son los valores de potencia máxima que están incidiendo sobre mi celda solar. Nunca se han preguntado por qué cuando uno manda una nave espacial, la fuente principal son paneles solares. ¿O por qué cuando, no sé, uno manda una sonda a Marte o más allá, como la Voyager? Finalmente tienen celdas solares, tienen paneles solares que la van a alimentar, pero ¿alimentan cuándo? Entre más cerca esté del Sol. Cuando ya llega a Venus o pasado Venus, hasta Plutón, la cantidad de energía solar que llega y hacia el panel solar es tan baja que no es capaz de poder hacer funcionar a ese satélite, razón por la cual esos satélites llevaban una fuente adicional de energía. ¿Ya? Y eso sería, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Me imagino que sí, porque yo insisto que la materia es más o menos densa. No les voy a preguntar detalles, ojo, para nada. Yo les voy a preguntar criterios. Por eso espero que me hayan escuchado, sinceramente. Profe, el efecto que acá se ve, el efecto fotovoltaico, ¿cierto? No es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotovoltaico, efectivamente, Cristóbal, por definición son cosas distintas. Sí, porque el efecto fotoeléctrico, la potencia no da una diferencia en la corriente, sino que lo que da la diferencia es la energía. Y en el fotovoltaico tengo entendido que la potencia ahí sí que era más relevante. No, Cristóbal, el efecto fotovoltaico a mayor potencia, mayor corriente. Sí, pues eso es lo que dije. No, dijiste que no tenía un efecto. Lo dije al revés. Eso. Ya usted me entiende. Bueno, pero para aclarar la idea, tanto en el efecto fotovoltaico como en el efecto fotoeléctrico, si tú aumentas la potencia incidente, te va a aumentar la corriente producida. No, la diferencia conceptual es distinta. O es diferente. En el efecto fotovoltaico es tomar la luz solar y transformarla en corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Directamente. Mientras que en el efecto fotoeléctrico, tú haces incidir un haz de luz sobre la superficie, no de un semiconductor, de un metal. Y más encima, en el vacío. ¿Te das cuenta cuáles son las diferencias fundamentales? En ambos, tú haces incidir luz. En el caso del efecto fotoeléctrico, arrancas un electrón superficial y lo colectas. Por tanto, tienes una corriente eléctrica. En cambio, acá, ojo, en el efecto fotovoltaico, tú haces incidir luz, excitas un electrón desde la banda de valencia y la banda de conducción, es ese electrón
el que te produce una cierta electricidad, pero el electrón no se pierde. Tal vez voy a dibujarlo. Partamos por el efecto fotoeléctrico. Yo tengo una superficie metálica, un metal, que se encuentra a vacío, y yo le hago incidir una cierta longitud de onda, ¿de acuerdo? Y logro arrancar un electrón, es decir, mi metal pierde un electrón. Ese electrón es colectado normalmente por un ánodo, y ahí es donde yo obtengo una corriente eléctrica. En cambio, en el efecto PD, o sea, en el fotovoltaico, la P porque está en inglés, digamos, yo tengo, pucha tontera. El problema de eso es que cuando salgo el pizarrón se borra todo. En el efecto PV, yo tengo dos materiales. Uno es N, el otro es P. En atmósfera, es decir, ya no está vacío, yo voy a hacer incidir luz, ¿de acuerdo? Tanto en N como en P se me van a generar par electrón hueco, ojo, pero los electrones van a ser captados por si me gustó el N, los huecos van a ser captados por el P, una ampolletita. Entonces, los electrones salen con una alta energía por el colector de carga negativo, llegan hacia la ampolleta se enciende y los electrones salen y son recuperados. Entonces, otra de las grandes diferencias entre el efecto fotovoltaico y el fotoeléctrico es que mientras en el fotoeléctrico se pierde un electrón, en el fotovoltaico no se recupera. Entonces, alguien podría decirme, bueno, profe, porque eso también es un error bastante común, como uno tiende a decir, mira, ¿sabes qué? Enciendo una ampolleta y me está consumiendo electricidad. Entonces, la partícula consumida es el electrón, y eso es un error. No. Cuando se establece el polo positivo y el polo negativo, acá se establece una diferencia de voltaje. ¿Ya? Esa diferencia de voltaje es la que ayuda a que el electrón salga del polo negativo, correspondiente al N, pero aquí podríamos decir, salen electrones, pero como excitados, con una alta energía, ¿de acuerdo? Llegan hacia mi resistencia eléctrica, en este caso una bombilla. Ese exceso de energía, producto de esta diferencia de voltaje, es la que ayuda a encender la ampolleta, pero el electrón sale, ya no con el asterisco, porque ahora sale de baja energía. Y luego llega nuevamente al tipo P. ¿Queda más o menos clara la diferencia? Sí, ahora se me quedó claro. Ya. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Para cuándo está la prueba? Para el próximo viernes. ¿Cuándo? El viernes. El próximo lunes, ahí como que casi me muero. Ya.
Bueno, muchachos, si tienen alguna duda respecto a la materia, qué sé yo, igual pueden comunicarse conmigo, venirme a verme a la oficina, o cuando es el tema de los paros de camioneros ya haya pasado. ¿Mm? Profe, entonces el martes no hay clase. No, no hay clase. Terminaron las clases. Ya. Pero, insisto, que si tienen alguna duda, me pueden venir a ver. ¿De acuerdo? Yo- Chau. Ya, muchachos, cuídense, que pasen un buen fin de semana y Usted igual, profe. estudiando con sus respectivos cursos, ¿ya? Profe, vaya preparándose para el paro porque se viene largo. Este paro de camioneros no es organizado por los de siempre, esto es independiente, o sea, son casi puros camioneros independientes, así que va a ser bastante largo. No sé, pues, ahí vamos a ver. O Pues. sea, Yo de también hecho, sigo audio, pero al final, ¿sabéis qué? Mira, desde mi punto de vista, más allá de las motivaciones que llevaban a este paro, que pueden ser muy justas, ojo, sí hay que estar siempre preparado, de alguna manera. ¿Mm? Y si tenemos que hacer la prueba virtual, online, no sé, interrogación oral. Oye, sé que estaría buena esa. Interrogación oral individual. con inglés. ¿Por qué no? Ay, yo no sabía que se podía hacer eso. Te voy a poner carita. Bueno, no, tampoco yo lo haría, chiquillos. Así que ya, No, muchachos, sí, ya, profe, chao. cuídense y pasen un buen fin de semana, ¿ya? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta, pero de minería. Es Se que, cambia de no, curso. sí, Bueno, solamente a los alumnos de materiales nos vemos. Me quedo con María José y me queda hablar de minería. ¿Ya? Dígame. no, solamente quiero saber profe. si la Chao. prueba va a ser al final presencial, va a ser online, eso, o si va a avisar en algún momento o algo así. Yo voy a avisar porque esto lo estamos viendo día a día. ¿Ya? Ya, profe, Hasta ya, el minuto sigue siendo presencial. ¿Ya? ya. Era Listo. eso. Gracias, Ya. profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao.